Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono del trimestre 2025-1 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección 1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 3 que debe ser entregada en la semana 8, es decir, a partir del próximo lunes 10 de marzo hasta el domingo 16 de marzo, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 18 de marzo. Este espacio de encuentro es oportuno para informarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación las presentaciones correspondientes a la actividad sumativa 2 que evalúa la primera parte de la unidad 2. Las observaciones la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar con respecto a los procedimientos para cada enfoque psicoterapéutico. Hasta ahora, la observación común es que describen el procedimiento de manera general y no el procedimiento de cada técnica como se solicitó en las instrucciones de la tarea. Continuando con el objetivo de este encuentro, les hago saber que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de evaluación una revista de psicología experimental que tendrá como propósito estudiar la segunda parte de la unidad 2, que es las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Maneja las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor. Reconoce los protocolos para el abordaje terapéutico, aplica técnicas terapéuticas de abordaje, cognitivo-conductuales, dinámicas, humanistas, gestal, existencialistas, tanatológicas e integrativas. Fundamentados en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático de la unidad 2, deben realizar una revista de psicología experimental en el cual deben considerar los siguientes aspectos teóricos. Primero, importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica. Segundo, evaluación y diagnóstico, establecimiento de objetivos y planificación, seguimiento y evaluación de resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Y tercero, van a describir un ejemplo práctico breve de la aplicación de cada protocolo en el área clínica, es decir, un ejemplo práctico desde el enfoque cognitivo-conductual, un ejemplo práctico desde el enfoque psicodinámico, un ejemplo práctico humanista, un ejemplo práctico desde la gestal, un ejemplo práctico desde el existencialismo, desde el enfoque tanatológico y desde el enfoque integrativo. Es importante que durante la elaboración de la revista cumplan con cada una de las etapas establecidas para ello. En la descripción de la tarea hay un enlace donde pueden conocer la estructura de una revista de Calameo. Sin embargo, pueden utilizar Canva, Google Sites o cualquier otra aplicación que a ustedes les sea de fácil manejo. Lo importante es que si utilizan alguna herramienta como Canva, se cercioren de que esté el enlace disponible. Ahora, ¿cuál es la lectura guía de esta unidad? El material de tratamientos psicológicos, guía de terapias de la Asociación Americana de Psicología,
del año 2018. Las disposiciones de forma para la revista, esta debe contener su portada, su contraportada, su índice, la línea editorial. ¿Qué es la línea editorial? Usualmente se trata de describir un asunto polémico en relación al tema, en este caso de la unidad 2. Podría sugerir, en tal caso, que la línea editorial se base entre el uso, por ejemplo, de los protocolos desde el enfoque cognitivo-conductual, que son los que están mayormente basados en la evidencia científica, versus las críticas que se les hacen a los protocolos del enfoque psicodinámico. Se me ocurre que esa pudiese ser una editorial. El contenido de toda la página debe estar entre 15 y 20 páginas para que tengan amplitud para explayarse en relación con lo que es la importancia del uso de los protocolos, de cómo es cada uno de los enfoques con respecto a su evaluación, diagnóstico, establecimiento de objetivos y su ejemplo práctico. Esta tarea tiene una puntuación de 100, una calificación de 100, su ponderación es del 25%. Los criterios formales para la evaluación de esta tarea es calidad de la información del estudio psicológico experimental. Es decir, que toda la información que ustedes plasmen en esa revista sea obtenida de los distintos manuales de psicoterapia, de las revistas arbitradas, especializadas en psicopatología, en psicología clínica, en psicoterapia. Relevancia del conocimiento psicológico generado, que se cumpla la estructura de la revista y la cantidad de páginas, que se apele al uso de la creatividad. La cantidad de páginas ya sabemos que es de 15 a 20. Y por supuesto que se respeten las normas de redacción y ortografía. Esta tarea, como ya indiqué, se entrega en la semana 8, que va desde el lunes 10 de marzo hasta el domingo 16 de marzo, fecha límite para esta entrega el martes 18 de marzo. Ahora, dentro del contenido teórico de esta unidad es importante que nos familiaricemos con algunos términos. Y vamos a comenzar conociendo qué es una intervención psicológica. Esto consiste en la aplicación de principios y técnicas psicológicas por parte de un profesional acreditado, que usualmente es un psicólogo, con el fin de ayudar a otras personas a comprender sus problemas, a reducir o superar estos, a prevenir la ocurrencia de los mismos y a mejorar las capacidades personales o relaciones de las personas aún en ausencia de problemas. Como ejemplo, se puede ayudar a una persona a reducir sus obsesiones, se puede guiar a una familia conflictiva en el hecho de comunicarse mejor, a unos niños de un medio desfavorecido para prevenir el aumento de conductas agresivas incipientes, a adolescentes sin ningún tipo de condición a mejorar sus habilidades de relación con el género opuesto. En general, los campos de aplicación de la intervención psicológica son muy variados. Esto incluye el área clínica y de la salud, el área educativa, el área laboral, los programas comunitarios y el área deportiva. Ahora, ¿qué es lo que conocemos como terapia psicológica o psicoterapia? Es una parte de la psicología clínica y de la salud. Bernstein y Nixel han definido la terapia psicológica de la siguiente manera. La terapia psicológica consiste en una relación interpersonal entre por lo menos dos participantes, uno de los cuales, el terapeuta, tiene un entrenamiento y experiencia especial en el manejo de los problemas psicológicos. 2. El otro participante es un cliente que experimenta algún problema en su ajuste emocional, conductual o interpersonal y ha pasado a formar parte de la relación terapéutica con el fin de resolver su problema. La relación terapéutica se considera como una alianza de ayuda, pero con propósitos bien definidos, en la cual se utilizan varios métodos.
en su mayor parte de naturaleza psicológica, con el objeto de provocar los cambios que el cliente desea y el terapeuta aprueba. Estos métodos se basan en alguna teoría formal, que son los enfoques que hemos visto hasta ahora, acerca de los problemas psicológicos en general y de la queja específica del paciente en particular. Independientemente de las inclinaciones teóricas, la mayoría de los terapeutas emplean varias técnicas de intervención que son los elementos o los factores comunes de las psicoterapias, entre los cuales tenemos fomentar el insight, reducir el sufrimiento emocional, fomentar la catarsis, proporcionar información nueva, diseñar tareas fuera de la terapia y aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambios. Los protocolos y las técnicas validadas son una forma de refinar la práctica. En ese sentido, son modos de acción que incorporan un conocimiento sobre la operatoriedad y funcionamiento de los problemas. Su uso orienta en la recreación de pautas de acción por parte del terapeuta a fin de que el cliente o paciente actúe de un modo diferente y más eficaz sobre sus problemas. Lo que sucede es que si su uso se propone como una repetición exacta, textual, por parte del terapeuta, se convierte su operatoriedad en una instrucción plana que corre el riesgo de no llegar al cliente. Si la curación reside en el empleo estricto del método o protocolo de tratamiento, el cliente queda eliminado como sujeto en tanto se le elimina como principio de actividad, como agente y como principio de organización, igualando falsamente los niveles, capacidades y disposiciones operatorias de todos los individuos. Volvemos a la idea de que la intervención psicológica consiste entonces en una aplicación de principios y técnicas por parte del profesional acreditado. Los actos terapéuticos se basan en una estimación tanto del problema como de las competencias, emociones y actitudes del cliente, como de la relación entre terapeuta y cliente, y que es admisible o adecuado en ella. El terapeuta ejerce, por tanto, una teoría del problema, una teoría del sujeto y una teoría de la interacción entre sujetos. La eficacia de cualquier tratamiento psicológico de utilidad clínica está determinado por los siguientes conceptos. El primero sobre la eficacia, la cual depende de la calidad de los datos empíricos que la sustenta, cumpliendo las siguientes condiciones. Haber sido investigado mediante diseños experimentales de grupo, asignación aleatoria o de caso único, haber obtenido resultados superiores al no tratamiento placebo o un tratamiento alternativo y tener resultados equivalentes a un tratamiento ya establecido formalmente como eficaz. Los resultados deben constatarse por al menos 2 grupos de investigación, presentando el estilo de tratamiento correctamente descrito y cuyas muestras sean especificadas. El segundo se refiere a la utilidad medida en 3 aspectos: la generalización de los resultados de las investigaciones realizadas en condiciones artificiales a contextos clínicos reales, la viabilidad de la intervención propuesta referida a la adaptación de la misma por parte del paciente o usuario, la probabilidad de cumplimiento y facilidad de compartir entre profesionales y la eficiencia relacionada con la relación costo-beneficio, tanto para el paciente usuario como para la sociedad. Ahora, dentro de las psicoterapias, como sabemos, existen variedad de abordajes terapéuticos que van a estar marcados por sus bases y principios. Vamos a comenzar describiendo la psicoterapia conductual y cognitivo-conductual. Este tipo de tratamiento basa sus intervenciones en las teorías del aprendizaje clásico, condicionamiento y aprendizaje operante, y en el aprendizaje social. Las terapias estrictamente conductuales ignoran los procesos cognitivos. En las versiones más modernas, estos tratamientos intentan eliminar las cogniciones irracionales de los pacientes a través de los métodos de condicionamiento.
Aquí se involucra el enfoque cognitivo-conductual. La noción de cognición irracional es un supuesto que comparten con el modelo psicodinámico. Estos abordajes basan sus técnicas en intervenciones muy concretas que pueden ser fácilmente monitoreadas y evaluadas. La idea base es que el cambio de las representaciones de los pacientes trae como consecuencia un cambio en los afectos y las conductas. Las intervenciones raramente están dirigidas a la interpretación, sino que, por el contrario, son en extremo claras y tienen como objetivo mantener la motivación del paciente para cumplir con las tareas propuestas por el terapeuta, que generalmente se basan en el automonitoreo y el intento por cambiar las cogniciones y pensamientos negativos. La intervención en este sentido se dirige a prevenir, eliminar o reducir conductas inadecuadas y a enseñar o potenciar conductas adecuadas, teniendo en cuenta las variables que controlan estas conductas. Las metas de la intervención y esta misma se acuerdan mutuamente entre terapeuta y cliente o los tutores y responsables en el caso de niños. Las formulaciones teóricas y los procedimientos de evaluación e intervención son empíricamente evaluados, es decir, se valora su adecuación o eficacia utilizando una metodología científica de tipo experimental cuando es posible. Por lo que se refiere al tratamiento, la mayor parte de los procedimientos utilizados en la terapia cognitivo-conductual tienen una base empírica relativamente sólida. La terapia cognitivo-conductual se caracteriza por el empleo de una metodología científica en el estudio y cambio de la conducta humana. Bastantes investigaciones presentan deficiencias metodológicas importantes. Por ejemplo, diseños de investigación inadecuados, confusión entre terapeutas y tratamientos, intervenciones comparadas no igualmente creíbles, evaluadores y o terapeutas no ciegos a las hipótesis de investigación, falta de control de la integridad de las intervenciones y análisis estadísticos inapropiados. La evaluación en la terapia cognitivo-conductual, que es la evaluación conductual, va dirigida a especificar claramente las conductas problemáticas, bien sea por exceso o por defecto, del cliente y las variables que son los antecedentes y las consecuencias personales y ambientales, características personales estables que las regulan. Por conducta, desde este enfoque se entiende cualquier actividad motora, cognitiva, autónoma o emocional que sea especificable y mensurable, es decir, que sea medible. Sin embargo, en este punto existen divergencias entre los terapeutas en las conductas. Unos piensan que las cogniciones juegan un papel importante, ya sea como problemas, obsesiones, autocrítica persistente o como factores explicativos de conductas problemáticas. En cambio, los que trabajan dentro del enfoque del análisis conductual aplicado se concentran normalmente en la conducta manifiesta y en los determinantes ambientales en vez de los fenómenos internos. También se exploran los recursos, competencias y limitaciones del cliente y se obtiene información de diversas áreas de su vida pasada y presente, su vida familiar, social, laboral, sexual, de pareja, de salud, ambiente físico, entre otros. No se intenta asignar categorías diagnósticas a las personas, aunque puede hacerse si se desea, sino que necesitan saber lo que hacen, lo que sienten y piensan en situaciones específicas y establecer las oportunas relaciones funcionales entre las conductas problemáticas y las variables que las regulan. En evaluación conductual se enfatizan los determinantes actuales de las conductas problemáticas, aunque no se pasan por alto los determinantes históricos. Se considera que la información sobre el pasado de una persona, lo cual no quiere decir una exploración detallada de su infancia, puede permitir una mejor comprensión de sus problemas actuales y puede ofrecer indicios sobre los factores vigentes que están controlando la conducta.
Sin embargo, también se tiene en cuenta que las condiciones que mantienen la conducta actual pueden ser bastante diferentes de aquellas que dieron lugar al surgimiento de la conducta. Por ejemplo, los ataques de pánico pueden surgir facilitados por acontecimientos estresantes y luego mantenerse por el miedo a que se repitan. Por otra parte, el pasado no puede ser reconstruido con la objetividad necesaria y no puede hacerse nada sobre los determinantes pasados de una conducta. Solo se puede actuar sobre los determinantes actuales. Comprender la etiología de un problema psicológico puede ser útil, pero no es esencial para producir un cambio conductual, aunque sí a fines de prevención. A la inversa, el éxito en cambiar una conducta problemática no muestra que la explicación acerca de su génesis sea correcta. En función de la evaluación realizada, entonces, se elabora un programa de intervención que tenga en cuenta el problema o los problemas específicos presentados, las variables que los controlan y las características de cada cliente. Esto es su edad, nivel cultural, motivación, expectativas y las características de su medio. Existen muchas técnicas de la terapia cognitivo-conductual que pueden combinarse y variarse de múltiples formas para desarrollar distintos programas de intervención. Por tanto, no existen en principio intervenciones estándar para problemas estándar. Sin embargo, en las investigaciones se utilizan con frecuencia diseños entre grupos con intervenciones prefijadas y no individualizadas. Tampoco es raro que en la práctica clínica muchas decisiones de intervención se basen en modelos nomotéticos del problema en vez de análisis funcionales ideográficos. La evaluación es un proceso continuo que prosigue a lo largo de la intervención y en el que se analizan los resultados parciales que se van obteniendo y la nueva información que puede ir proporcionando al cliente, incluyéndose aquí los nuevos problemas que pueda comunicar. De este análisis dependerá que se adopten acciones correctoras cuando la intervención no se realiza tal como estaba planeado, se modifique la intervención caso de que no se considere adecuada y se reconsideren o no los objetivos a lograr y la evaluación inicial de los problemas del cliente. La evaluación no termina con el cese de la intervención, sino que se realizan también después de pasar unos ciertos periodos de tiempo tras la finalización de esta, que es el seguimiento. Y esto es para comprobar si se mantienen los logros alcanzados. El hecho de que la evaluación del progreso tenga lugar de forma continua a lo largo de la intervención ha llevado en ocasiones a que no se realice una evaluación final más exhaustiva del problema. Sin embargo, esto es muy recomendable. Por otra parte, en la práctica clínica se hacen seguimientos con poca regularidad debido a cuestiones de tiempo por parte del terapeuta. Ahora, hablemos de la psicoterapia psicodinámica, la cual se caracteriza por dirigir las acciones terapéuticas a reestructurar la personalidad de los pacientes y no tanto a la remoción de la sintomatología clínica. Este abordaje considera que el entendimiento de los problemas emocionales trae como consecuencia el cambio psicológico y la mejoría clínica. Por lo tanto, son tratamientos dirigidos al insight, siendo la meta principal la resolución de los conflictos inconscientes. La técnica más utilizada es el uso de la interpretación de las verbalizaciones del paciente en la sesión. Algunas escuelas psicodinámicas más modernas focalizan o se focalizan en el patrón relacional que se establece en la sesión, es decir, la transferencia, y lo entienden como la vehiculización de estados mentales internos, actitudes y creencias de los pacientes. El terapeuta en este modelo ocupa un rol activo y trata de identificar patrones de relaciones recurrentes que señalan la presencia de un conflicto de orden inconsciente.
Es necesario descubrir y comprender eventos inconscientes y traumáticos del desarrollo con la ayuda de los métodos de la asociación libre, la entrevista clínica, la clarificación, la confrontación, de modo que puedan ser elaborados por los procesos racionales y conscientes del yo, y ésta pueda llegar a disminuir y manejar adecuadamente las fuerzas instintivas. Se facilita así la maduración psicológica. Hacer consciente lo inconsciente es un proceso gradual que ocurre a lo largo de muchas sesiones, algunas más cargadas emocionalmente que otras. La interpretación del material que surge durante la consulta y el análisis e interpretación de la transferencia y su resolución son el camino principal para que el paciente llegue a la comprensión, es decir, al insight del origen y naturaleza de sus problemas. Una interpretación es una comunicación al cliente que tiene por finalidad hacer consciente el significado inconsciente del comportamiento del paciente, manifestado normalmente a través de la asociación libre, los sueños, las resistencias y la transferencia. La transferencia se refiere a que el paciente reproduce en su relación con el terapeuta aspectos cruciales de su experiencia con figuras importantes de su propia historia, que usualmente son las figuras parentales, mamá y papá. De modo que reaparecen en la consulta los conflictos y experiencias significativas del desarrollo. La relación de transferencia permite, pues, el desarrollo de la comprensión, la cual no es meramente cognitiva, sino que implica además expresión y descarga emocional. Sin este componente emocional, la comprensión verdadera no se da, se limita a un puro ejercicio intelectual. Por otra parte, dada la reacción no punitiva del terapeuta ante las reacciones transferenciales del paciente, cuando hablo de las relaciones no punitivas es no castigadoras, la transferencia también provee un ambiente educativo que favorece la maduración psicológica. Sus características son las siguientes. Imperativos prácticos, incremento de la demanda asistencial, han llevado a buscar un tratamiento menos regresivo e intenso, adecuado para aquellos que no necesitan una reestructuración profunda de su personalidad o que no deseen o no sean capaces de tolerar el tiempo y las exigencias emocionales del psicoanálisis prolongado. El tratamiento tiene una menor duración, generalmente 16 a 30 sesiones, y la frecuencia de las sesiones también se reduce a 1 o 2 por semana en vez de 4 o 5. El terapeuta es más activo y directivo y fomenta el desarrollo de una buena relación terapéutica. Además, no se utiliza el diván y las sesiones se realizan cara a cara. Hay un menor énfasis en el descubrimiento e interpretación de material histórico y una mayor concentración en los aspectos actuales y en la resolución de problemas específicos derivados de los conflictos básicos no resueltos, aunque relativamente autónomos de estos. Se enfatiza la solución de focos problemáticos o más descompensados de la personalidad en lugar de la reestructuración global de la personalidad. Estas son las características de la psicoterapia psicodinámica en relación con un psicoanálisis tradicional. Se busca apoyar las defensas útiles del cliente, favorecer la adaptación de la persona y mejorar las relaciones interpersonales. Se amplía la gama de intervenciones empleadas. Además de la interpretación, se utilizan intervenciones educativas y de apoyo como el aconsejamiento, instrucciones, información, sostén emocional, afirmación o desarrollo de habilidades. Puede emplearse terapia de grupo, familiar o de pareja y también sugerir medicación ocasional. Sugerir, ya sabemos que los psicólogos no medicamos, esto es una competencia que corresponde al psiquiatra. El propio formato de la terapia psicodinámica hace que la transferencia sea menos intensa y regresiva. El énfasis se pone en la relación presente entre paciente y terapeuta sin que sea necesario remontarse al pasado. Las psicoterapias de apoyo y experienciales están basadas en la tradición filosófica, humanista y existencial. Los terapeutas enrolados en esta corriente intervienen favoreciendo la espontaneidad de los pacientes, lo que trae como resultado una integración del self o del sí mismo y un sentido de autenticidad. Los problemas psicológicos aparecen cuando las personas no pueden actualizar su potencial.
Se enfatiza el reconocimiento de los propios estados emocionales sobre uno mismo y con los demás. El rol del terapeuta es el de un observador que ayuda a los pacientes a reconocer estos estados emocionales en su mundo subjetivo. La reducción sintomática no es una meta en sí misma del tratamiento. Las técnicas específicas no son muy utilizadas en este modelo, dada su tradición filosófica. Estas terapias están basadas en la intuición, la apertura a la experiencia y la empatía. No es considerada una psicoterapia en sí misma, sino una forma de autoconocimiento o crecimiento personal. Los protocolos de intervención han sido realizados con el objetivo de llegar a promover al paciente un mejor auxilio para la enfermedad o problema que esté presentando, partiendo desde la psicología. Actualmente, los distintos avances y las diversas propuestas que surgen desde la psicología como práctica clínica ha facilitado la intervención de diferentes problemáticas, ya sean estas de tipo individual o grupal, ya sea que sean manifestaciones de las diversas dinámicas sociales. La psicología y la psiquiatría en parte ha sido la disciplina llamada a responder a estas situaciones, generando tratamientos y modelos de intervención que permitan aliviar el malestar del paciente. Esto evidencia la necesidad de contar con procedimientos que faciliten la sistematización de la información y tratamientos que apoyan los diversos casos clínicos, apoyándose en evidencia empírica que permita el desarrollo de una psicoterapia con fundamentos que logre ser más efectiva, generando un mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes, tal como proponen Vados y López. La intervención psicológica entonces consiste en la aplicación de una serie de principios y técnicas psicológicas por parte de un profesional acreditado, en este caso el psicólogo, basado en una teoría científica que presente evaluaciones empíricas de sus efectos, bien sea estos positivos y negativos. Ahora, con respecto a los ejemplos prácticos que deben desarrollar, voy a describir una intervención general de lo que es la terapia cognitiva, cognitivo-conductual, para el trastorno de la ansiedad. La principal meta del tratamiento sería enseñarle, primero, establecer las conceptualizaciones cognitivas del trastorno por ansiedad, o sea, la psicoeducación que se le enseña a los pacientes. Luego, empezar a identificar cuáles son esas sensaciones físicas que disparan sus crisis de ansiedad y que no son signos de una catástrofe inminente. Se educa al paciente entonces acerca de la angustia y la ansiedad, se revisa la historia de las crisis de angustia del paciente, a través del interrogatorio directo, la imaginación y la exposición, se despiertan pensamientos automáticos e imágenes asociadas con las crisis de ansiedad. Se realiza la reestructuración cognitiva de los síntomas de las crisis de ansiedad, entrenamientos en ejercicios de relajación, técnicas de respiración controlada, técnicas distractoras, inducir mini crisis de angustia en el consultorio, imaginación, invertir la conducta evitada mediante la exposición sistemática, uso de tarjetas y la prevención de la recaída. Esto sería un ejemplo de manera general de aplicación práctica de la terapia cognitivo-conductual para un trastorno de ansiedad. Con esta descripción de lo que son los protocolos, damos por culminada esta tercera actividad síncrona para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección 1. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, reflexiones acerca de la tarea o del material bibliográfico para realizar esta evaluación, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas, que a la brevedad posible les respondo. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro. Que tengan feliz tarde.